Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy tengo una cita con un hombre que nació un 28 de abril del año 72. Es muy joven, tiene 35 años nada más. Es un hombre que tiene un futuro que ni les cuento. Hace muy bien su trabajo, a pesar de ser un hombre joven, es muy eficiente. Es un político del futuro, podríamos decir. Puede ser que sea ministro, puede ser que sea intendente, puede ser tantas cosas este hombre que vive en Tigre, que está casado, que tiene 2 hijos chiquitos y que hoy tiene una cita conmigo, Sergio Massa, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy bien. La gente no sabe mucho de tu vida. No, en general yo trato de separar un poco la cuestión personal de la cuestión de la gestión, más que nada porque la Argentina en algún momento es como que vivió la farandulización de la política y entonces a veces generar la impresión de que está todo mezclado, de que es todo la misma cosa, genera algún nivel por lo menos de mal recuerdo por lo que pasó en algunos momentos de la Argentina en los que parecía que como todo parecía andar bien, valía todo, valía mostrar todo. Me parece que además también es una forma de preservar algunas cosas en función de tener un lugar, un cable a tierra, un lugarcito donde uno siente que no es el que, el que conoce la gente, el funcionario. Que la intimidad esté resguardada, sí, ¿no? Sí. Ahora, qué bueno que hablen de uno por tu trabajo y no por cosas de tu vida, ¿no? Como decías. Sí. En realidad se tiene que hablar de eso, del trabajo de uno, y si hablan bien de vos es justamente porque haces bien tu trabajo, ¿no? Sí, yo creo que a mí lo que por ahí me tocó es la suerte de tener, si querés, no sé si la capacidad o la percepción justa para poder armar un buen equipo. Nosotros, cuando nos tocó hacernos cargo de ANSES, que es tal vez lo que la gente más conoce, fuimos armando un equipo con gente de entre 30 y 40 años. Yo tenía en ese momento 29 y fuimos armando tanto en el área de jurídicos, en el área financiero, en el área de las prestaciones, con gente que tenía alguna experiencia en el sector público, pero que no venía contaminada con la cosa ni política ni con las peleas de la seguridad social, y que entonces mirara con libertad lo que había que hacer, que era mucho. Ahora, qué desafío, ¿no? Porque meterse en un lugar donde siempre hubo tanta corrupción, tanta tranza política. Pues sabés que uno de los chicos que es más amigo mío y que trabaja conmigo y que colabora conmigo, cuando me plantearon la posibilidad de hacerme cargo de ANSES, me dijo: no lo hagas, es el final a los 29 años de tu futuro político. Claro. Vas a tener tapa de los diarios. En ese momento a los jubilados les descontaban el 13% en la jubilación. Vas a tener que descontar otro 13%, vas a tener que andar corriendo detrás de escándalos de corrupción. No lo hagas, no te suicides. Era en ese momento una decisión muy difícil. A mí me parecía que valía la pena. Sí, ¿no? Me parece que uno en la vida puede pasar o no pasar, pero marca cuando toma desafíos que valen la pena. Y me parecía que en ese momento era un desafío que valía la pena por lo que estaba pasando en la Argentina. Cuando vos tenés vocación por la cosa pública, por resolver en algo la vida de los demás, la vida de la gente, es como que no podés andar especulando. Tenés que enfrentar y además contarle a la gente la verdad, lo que pensás, lo que te pasa, lo que haces, lo que no haces, lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Sergio, decime, ¿de dónde te sale la vocación por lo público? La verdad es que no sé. Trabajar para los demás. La verdad es que no lo sé, porque además mi viejo, nada que ver, se dedica a la construcción. Por suerte tengo a los dos, a mi viejo y a mi vieja. Mi mamá, ama de casa. Mi hermana, que tiene 4 nenas, también en lo suyo. Pero de chiquito, por ejemplo, eras yo te voy a contar militante, estabas en el centro de estudiantes. Sí, siempre desde los 15 años que me metí en todas esas cosas. A mí me marcó mucho, en realidad, el retorno a la democracia. Yo tenía 11 años y me llamaba mucho la atención ver las grandes, en ese momento las movilizaciones políticas eran muy grandes. Aquel acto de Alfonsín, ¿te acordás? El acto de campaña. A mí el que más me marcó fue el de la cancha de Ferro, de Alfonsín. Después me llamó mucho la atención también
un acto muy grande. Yo en ese momento vivía en San Martín, que hizo el peronismo en San Martín. Es decir, me llamaba mucho esa cosa de la movilización de la gente atrás de alguna idea, ¿no? De una cosa que en ese momento era una entelequia, pero por sobre todas las cosas del retorno a la democracia. Y nada, desde ese momento es como que quedé marcado. Un día, son esas cosas del destino, ¿no? La vida me dio la posibilidad de poder decirle a Alfonsín que cuando yo tenía 11 años me llamaba mucho la atención que él recitara el preámbulo de la Constitución. Y de hecho, te diría que yo el preámbulo de la Constitución lo aprendí a partir de que Alfonsín lo recitaba en los discursos de campaña en ese momento. Y él a lo mejor se estaba dando cuenta que estaba formando una nueva generación de chicos que iban a ser dirigentes políticos en el futuro, ¿no? Sí, en realidad los que hoy tenemos 35 años, vos fijate que somos todos hijos de la democracia, digamos, en términos de cuando cumplimos 18 años, votamos por primera vez. No tuvimos que esperar, no tuvimos la desgracia que tuvieron generaciones anteriores que cumplían 18 años o 20 años o 22 años y tenían el documento vacío. Somos hijos de las crisis y los posteriores periodos de estabilidad económica, con lo cual aprendimos lo que significaron las crisis en la Argentina en términos de deterioro y lo que significó en algún punto la responsabilidad a la hora de administrar. Y somos un poco, te diría, más que nada prácticos a la hora de tomar decisiones políticas, ¿no? Me parece que en eso, tal vez con alguna carencia en cuanto a nivel de formación conceptual en términos políticos, pero con mucha sentido práctico, que también a la gente le interesa. O sea, a la gente le gusta, sobre todas las cosas, del que ejerce una función pública. Más allá de lo que piensa, le interesa lo que piensa, le interesa hacia dónde va, pero más que nada lo que le interesa es saber exactamente cómo le va a resolver su problema. La gente lo que quiere es del que está en la función gente pública, quiere menos palabras y más hechos, más cosas concretas, ¿no? Y esta nueva generación de políticos que se está gestando parece que va por ese camino, ¿no? Sí, a mí me cargaban, yo allá por el año 2003, no sé si te acordás, empecé con mi notebook a ir a los programas, a contestarle a la gente dónde estaba su expediente jubilatorio, en qué situación estaba, y muchos, sobre todo algunos dirigentes, digamos, que por ahí tienen una mirada más envejecida de la política, me miraban y me decían, eso es una locura, o vos que andás con la computadora, pero... Parece un nerd. Sí, yo lo veo en la gente común. A la gente común le dio la sensación de que vos sabías, digamos, de su problema. Claro. Cuando te daban el número de documento y vos le decías, bueno, a ver, su expediente está en tal o cual lugar, le daba la sensación de que, de alguna manera, alguien, una persona que en principio tendría que estar allá lejos, sabía exactamente de cuál era su problema. Y me parece que la política tiene que ser eso, ¿no? La política tiene que saber cuál es el problema general, pero también cuál es el problema particular y cómo lo resuelvo, ¿no? Sergio, este contacto con la gente grande, seguramente te hizo ver a la gente mayor de otra manera, desde otro lugar, vincularte con la gente, y supongo que ellos te deben ver a vos como ese nieto querido que hace algo por ellos, ¿no? ¿Qué sentimiento te despierta? A ver, primero te voy a contar que yo tuve abuelos que me marcaron mucho en términos personales. Tuve un abuelo, mi nono Juan, que era muy compinche mío, era de los que, te diría, me cubría frente a alguna travesura, alguna situación, digamos, que por ahí mis viejos no bancaban, y mi abuela también, ¿no? Los dos fueron los dos muy presentes, que son los padres de mi mamá, y entonces ellos me marcaron mucho, muchas vacaciones, muchas horas compartidas. Mi abuelo era jubilado en la Argentina y jubilado en Italia, y entonces el tema de, sobre todo en la época en la que el dólar estaba disparado y él cobraba la jubilación en dólares o en liras que después se transformaban en dólares, hacía que además fuera toda una fiesta cada vez que cobraba la jubilación, y eso te diría que me predispuso bien. Yo entre el año 99 y el 2001 fui legislador provincial, fui diputado provincial, y ya en ese momento en Tigre, que es el lugar donde vivo y donde milito políticamente, donde participo
más activamente de la realidad política local, yo visitaba mucho los centros de jubilados viendo el tema de si hacía falta un juego de sapo, un botiquín o un subsidio para hacer alguna obra, un aula de computación. Me acuerdo que hicimos en un centro de jubilados de Don Torcuato para los abuelos, cancha de bochas en algunos lugares de Pacheco, visitar mucho y campeonato de sapo en Dique Luján, es decir, permanentemente, ya siendo diputado, trabajaba mucho el tema de los centros de jubilados. Después la ANSES me dio la posibilidad de hacerlo en macro, gran escala, ¿no? En gran escala. Y te marca mucho porque te condiciona, porque vos sabés que el que está del otro lado es alguien que no puede esperar, porque le pasa la vida, que es alguien a quien le mintieron muchas veces y por lo tanto vos no podés ser parte de su frustración. Te marca porque es muy agradecido y a veces es agradecido de antemano, con lo cual te genera una enorme carga y responsabilidad, pero a la vez te da mucha energía, porque el abuelo o la abuela que toma contacto con vos, más allá de lo que te pide o de lo que te reclama, te tira buena onda cuando te ve bien predispuesto. Y entonces a mí me carga mucho las pilas, me genera mucha... Es como que yo le pongo mucha pasión a lo que hago. Yo soy un tipo muy apasionado en las cosas que encaro, le pongo mucha energía, mucha fuerza. Trato de que sueño y realidad no sean una cosa, digamos, muy distinta, sino que, digamos, todos los días lo que soñé o diseñé se vaya transformando despacito en realidad. Y a veces la pasión es como que llega a un punto que se te vas perdiendo fuerza porque sentís frustración, Y el tema del abuelo o de la abuela que te dice, necesito esto, pero metele porque por ahí estás, o te dice por ahí estás haciendo las cosas bien, es como que... Te pone pila, sí, ¿no? te pone unas pilas bárbaras. Hablando de pasión, no hay hombre que no se haya sentado en ese lugar que no diga que su pasión es el fútbol. Sí, ¿No? sí. Vos no te escapás de esto. No me escapo, no. Bueno. No me escapo y además es casi público que no me escapo, ¿no? Con altibajos, con algún error alguna vez... del que digamos por el que pedí disculpas, pero en general con mucha pasión también, que es tigre, digamos. Yo soy de chico simpatizante de San Lorenzo, mi papá se crió... Bueno, por ahí venís contento entonces. Exactamente. Pero en realidad lo que te pasa cuando vos te vas involucrando con la vida de un club y de un club que es de una categoría inferior del fútbol y ves el esfuerzo, el barrio, la gente, digamos, es como que te vas involucrando y te vas apasionando y a veces cometés algún error. Yo en algún momento discutí con un referee, tuve algunas críticas por ese tema, aprendí de ese error. Yo la verdad no lo sabía. No, yo lo digo siempre porque me parece que es bueno aprender de los errores y asumirlos, pero digamos, más allá de eso le pongo muchas ganas, más allá de que me queda poquito tiempo por ANSES, le pongo muchas ganas a ayudar a la gente que está a cargo del club, porque es un club que cuando nos tocó empezar a acompañar estaba muy mal, estaba casi descendido a la C, al borde de la quiebra, con un pasivo más allá del concurso de 7,5 millones de pesos, sin agua, sin luz, con los jugadores que no querían ir a jugar ahí porque era un club. Y entonces el desafío fue lindo. Hoy estamos en un momento espectacular, estamos peleando una situación, te diría, importante, cerquita de por ahí volver a poner al club en primera división, cosa que es muy difícil, pero más allá de eso, el tema del ascenso y del fútbol más local hace que vos disfrutes con tu vecino, con tu amigo, de otra manera, y yo lo disfruto mucho y además la cancha es un lugar donde vos podés percibir claramente lo que le pasa a una sociedad. ¿Cómo sigue tu carrera política, Sergio? ¿Para dónde rumbea? ¿Intendente, ministro? A ver, yo hoy, la verdad es que el presidente de la Nación el presidente Kirchner me ha dado mucho respaldo y mucha libertad para trabajar, mucha confianza, me ha acompañado y ha tomado decisiones muy profundas de cambio. Vos pensás que
empujamos 10 aumentos de jubilaciones, pusimos en marcha una moratoria que incluyó 1.200.000 abuelos que no tenían jubilación, cambiamos el sistema previsional para darle la libertad de elegir a aquellos que estaban en una FJP a pesar de que no la habían elegido. Es decir, decisiones muy fuertes y muy trascendentes, con lo cual yo tengo un deber de gratitud y de, te diría, de consulta obligatoria con el presidente respecto de qué pretende él que yo haga, porque soy parte de un equipo, porque soy parte de un equipo que gobierna hoy la Argentina, que ocupa diferentes responsabilidades, a mí me toca el ANSES, pero que es parte de un todo, que es el proyecto político del presidente. Entonces, en principio no puedo hacer nada sin charlarlo muy a fondo con él, sin contarle cuáles son mis deseos, mis sueños. Ahora, si él te dice, Sergio, ¿qué querés hacer? Y a mí te diría que hoy el tema de ser intendente es un tema que me agrada, que me tira. Me tira porque Tigre es un municipio que ha crecido mucho, que ha estado bien administrado, que ha perdido a partir del fallecimiento de Ubieto un liderazgo y que necesita, digamos, poner en marcha la segunda etapa de crecimiento que tiene que ver con ordenar el desarrollo y darle nueva infraestructura. Vos hoy tenés dificultades en lo que tiene que ver con los accesos, con la provisión de energía, porque... Y tanta gente se ha ido a vivir ahí. Exactamente, el crecimiento que ha tenido demográfico no tiene, en términos de capacidad instalada, la capacidad suficiente como para absorber. Vos tenés que 9 de cada 10 viviendas de Tigre no tienen cloacas, vos tenés que 5 de cada 10 viviendas de Tigre hoy no tienen agua corriente, tenés que todavía hay muchas cuadras sin pavimentar, y además tenés que resolver el tema de accesos, tenés que mejorar aún más la infraestructura para que Tigre siga creciendo, y además tenés que apostar a que el Delta sea esa perla turística que todavía hoy no es. Recién veíamos a tus amores ahí en pantalla. A mis hijos, a mi Son mujer. chiquitos, ¿eh? Ese es Tomás. El abuelo le puso la camiseta de San Lorenzo, yo ya le hubiese puesto la de Tigre hoy. Bueno. Porque sí, tiene 2 años, es un personaje. ¿Y la gorda cuántos años tiene? La gorda tiene 4. Ahí está. Sí, ella es como toda nena. Obvio, el gran amor del papá. Obviamente el gran amor del papá. Esa es Malena, es mi mujer. Y bueno, ellos tal vez sufren un poco este tema de lo que uno, en términos de horas, en términos de tanta actividad, relega. Uno a veces siente que les niega tiempos o que les niega cosas que te generan un poco de culpa. También sé que si hago las cosas bien, que si no hago lo que no tengo que hacer, que si trabajo para que ellos vivan en una sociedad mejor, también en algún momento me van a poder decir, bueno, papi, lo que hiciste por ahí no nos quitó un poco de tiempo, pero sentimos un poco de orgullo. Y creo que en el fondo uno también hace las cosas en la función pública pensando en que los hijos, los padres, la esposa, los familiares, los amigos sientan un poquitito de orgullo por lo que uno Seguramente. hace, ¿no? Sergio, te agradecemos mucho que hayas venido a esta cita y tengo un regalito para vos, para que compartas en familia un rico vino de Baco Club. Bueno. Para ti, muchísimas gracias por gracias haber venido. A vos, Me encantó conocerte. Gracias. Muchas gracias a ustedes por haber compartido esta cita con nosotros. Nos reencontramos en la próxima cita por Magazine. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy tengo una cita con un hombre que nació un 28 de abril del año 72. Es muy joven, tiene 35 años nada más. Es un hombre que tiene un futuro que ni les cuento. Hace muy bien su trabajo, a pesar de ser un hombre joven, es muy eficiente. Es un político del futuro, podríamos decir. Puede ser que sea ministro. Me parece que además también es una forma de preservar algunas cosas en función de tener un lugar, un cable a tierra, un lugarcito donde uno siente que no es el que, el que conoce la gente, el funcionario. Que la intimidad esté resguardada, sí, ¿no? Sí. Ahora, qué bueno que hablen de uno por tu trabajo y no por cosas de tu vida, ¿no? Como decías. Sí. En realidad se tiene que hablar de... Puede ser que sea intendente,
Puede ser tantas cosas este hombre que vive en Tigre, que está casado, que tiene 2 hijos chiquitos y que hoy tiene una cita conmigo, Sergio Massa, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy bien. La gente no sabe mucho de tu vida. No, en general yo trato de separar un poco la cuestión personal de la cuestión de la gestión, más que nada porque la Argentina en algún momento es como que vivió la farandulización de la política, y entonces a veces generar la impresión de que está todo mezclado, de que es todo la misma cosa, genera algún nivel por lo menos de mal recuerdo por lo que pasó en algunos momentos de la Argentina en los que parecía que como todo parecía andar bien, valía todo, valía mostrar todo. Eso, del trabajo de uno, y si hablan bien de vos es justamente porque haces bien tu trabajo, ¿no? Sí, yo creo que a mí lo que por ahí me tocó es la suerte de tener, si querés, no sé si la capacidad o la percepción justa para poder armar un buen equipo. Nosotros cuando nos tocó hacernos cargo de ANSES, que es tal vez lo que la gente más conoce,